¿Ha notado usted que últimamente necesita más luz para leer? ¿Que la letra del teléfono ya no se ve igual que hace 5 años aunque se le acerque más? ¿O quizás que sus nietos entrecierran los ojos cuando miran lejos y usted sabe exactamente de qué están hablando? La vista es uno de esos sentidos que damos por descontado hasta el día que empieza a fallar. Y lo que mucha gente no sabe es que hay diferencias muy concretas entre los cambios de visión que son parte del paso del tiempo y los que se pueden frenar, comprender y manejar mucho mejor de lo que nos han explicado. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a entrar al ojo juntos. Vamos a recorrer sus partes más importantes como si fuéramos de visita a una planta que lleva décadas trabajando sin descanso. Y en cada parada del recorrido vamos a hablar de lo que puede hacerse desde casa, lo que vale la pena preguntarle al médico y lo que la ciencia ha encontrado en los últimos años que muchas personas todavía no han escuchado. Antes de empezar, necesitas saber algo. La comunidad hispana y latina en los Estados Unidos enfrenta riesgos visuales específicos más altos que en otros grupos. El Instituto Nacional del Ojo apoyó uno de los estudios más completos sobre salud ocular en latinos, y esos datos tienen implicaciones directas para usted y su familia. Permítame presentarle a Concepción. Concepción tiene 69 años, fue costurera en Phoenix, Arizona, durante toda su vida laboral. Durante décadas, sus manos conocían el hilo y la aguja sin necesidad de mirar directamente. Pero hace 2 años, la aguja empezó a verse borrosa. Tuvo que acercarla. Luego aún más, hasta que un día le dijo a su hija que ya no podía enhebrar sin lentes. Su médico le dijo que era presbicia. Lo que no le explicó fue cómo funciona esa parte del ojo, qué más puede cambiar con los años y qué puede hacer al respecto. Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Para entender bien la visión, necesitamos comenzar desde adentro. El ojo no es una cámara. Es un sistema vivo conectado a casi todo lo que usted hace, siente y piensa. Y lo primero que sorprende es esto. El ojo no solo sirve para ver. Cuando sale a caminar con luz natural, siente algo diferente que cuando permanece encerrado todo el día. No es solo el espacio ni la temperatura, es la luz entrando al ojo y enviando señales al cerebro que modifican el ánimo, la energía, el ritmo de sueño y la motivación. Hay células especiales en la retina que ni siquiera forman imágenes de objetos. Trabajan con una proteína llamada melanopsina y su función es decirle al cerebro qué hora del día es, si el cuerpo debe estar activo o prepararse para dormir. Son la razón por la que la luz del sol en la mañana tiene un efecto real en cómo usted se siente el resto del día. La luz de la mañana no es un lujo, es una señal que el cuerpo necesita. Y esto conecta con algo sobre la miopía que veremos más adelante. Entremos de lleno. La retina es una capa interior del ojo, delgada como papel, pero extraordinariamente organizada con 10 capas de células distintas. Nos interesan 2 tipos fundamentales: los conos y los bastones. Los bastones son los más numerosos. Están en las partes periféricas de la retina y son muy sensibles a la luz, incluso cuando hay poca. Por eso se ve mejor en la oscuridad con la visión de costado que con la visión directa. Los bastones nos ayudan a distinguir contornos y movimientos. No distinguen colores. Los conos, en cambio, son los responsables de la visión nítida y del color. Hay 3 tipos: para el rojo, para el verde y para el azul. La concentración más alta de conos está en el centro de la retina, en una zona llamada mácula. Ahí se forma la imagen que usted mira directamente cuando enfoca algo con atención. Todos estos fotorreceptores dependen de una proteína que se construye a partir de la vitamina A. Si la vitamina A falta, la visión se deteriora primero en condiciones de poca luz. Por eso la nutrición sí importa en la salud visual, aunque lo vamos a matizar cuando hablemos de suplementos. Ahora visitemos la primera estación importante del recorrido, el cristalino. Esa es la lente interna del ojo. A diferencia de los lentes que algunos usamos, el cristalino es flexible. Tiene un músculo a su alrededor que se llama ciliar y ese músculo lo contrae o lo relaja para enfocar a distintas distancias. Cuando usted mira algo de cerca, el músculo aprieta el cristalino para que se vuelva más curvo.
Cuando miramos lejos, se relaja y el cristalino se aplana. Ese proceso se llama acomodación y durante décadas funciona sin que usted lo piense, pero alrededor de los 40 años el cristalino comienza a perder elasticidad, se vuelve más rígido. El músculo ciliar sigue tratando de contraerse, pero el cristalino ya no responde igual. El resultado es que cuesta más trabajo enfocar lo que está cerca. Hay que alejarlo, hay que poner más luz, hay que usar lentes de aumento. Eso es la presbicia. Normal a partir de cierta edad, no es una enfermedad. Concepción lo vivió con la aguja. Ramiro, exmaestro de 65 años en Chicago, lo notó cuando tuvo que aumentar la letra del periódico en el teléfono 3 veces en menos de 2 años. ¿Hay ejercicios que ayuden con la presbicia? En parte sí. Los ejercicios de acomodación, que consisten en alternar el enfoque entre algo cercano y algo lejano, mantienen el músculo ciliar activo y pueden retrasar un poco el proceso. No revierten la rigidez del cristalino, que es el problema real, pero hacen que la transición sea más gradual, simple, sin costo, y la relajación que produce es inmediata. Los ejercicios de movimiento ocular extremo, en cambio, los de mover los ojos en círculos rápidos que se ven en muchos videos, trabajan músculos que mueven el globo ocular en su cuenca, útiles para el equilibrio y la postura. Impacto en la agudeza visual, muy poco. El ojo no cambia de forma por la tensión de esos músculos. Segunda estación del recorrido, el nervio óptico. Es el cable que conecta la retina con el cerebro y también la víctima principal de una enfermedad silenciosa que afecta de manera desproporcionada a nuestra comunidad. Hablamos del glaucoma. La Academia Americana de Oftalmología, junto con el programa Eye Care America, encontraron que el 76% de los hispanos no sabía que su origen étnico es un factor de riesgo mayor para el glaucoma. Casi 8 de cada 10. Y quien no conoce ese riesgo no busca el examen a tiempo. ¿Cuánto mayor es el riesgo? El estudio de ojos latinos de Los Ángeles, apoyado por el Instituto Nacional del Ojo, examinó a más de 6,300 latinos mayores de 40 años. Encontraron que la prevalencia general de glaucoma era de casi el 5%, pero ese número sube de manera importante con la edad. En los sexagenarios, alrededor del 8%, en los setentones, cerca del 15%. Eso es similar a los índices reportados en personas de raza negra, que históricamente se han reconocido como un grupo de alto riesgo. Y lo más preocupante del glaucoma es esto: no duele, no avisa, no da síntomas claros en las etapas tempranas. Daña el nervio óptico poco a poco, desde los bordes del campo visual hacia el centro. Para cuando la persona se da cuenta de que algo anda mal, ya perdió una parte de la visión que no vuelve. La presión intraocular elevada es el factor de riesgo más conocido. El médico la mide con una prueba rápida, indolora, pero para que esa medición ocurra, la persona tiene que ir al examen. Y los datos muestran que los hispanos y latinos son menos propensos a hacerse exámenes de la vista completos. Ramiro, el exmaestro de Chicago, no sabía nada de esto hasta que su médico de cabecera lo refirió a un oftalmólogo. Ese examen reveló presión ocular elevada en ambos ojos. Le dieron gotas para controlarla. Hoy la tiene bajo control. Pero él mismo dice que si no hubiera ido ese día habría esperado años más. La lección de esta segunda estación es simple. El glaucoma no se puede revertir, pero sí detectar a tiempo. Y si usted tiene más de 60 años, es hispano o latino, tiene diabetes, presión alta o antecedentes familiares de glaucoma, un examen ocular completo no es opcional. Cuarta estación del recorrido, las cataratas. Hay algo que pocas personas saben sobre las cataratas y la comunidad latina. El Instituto Nacional del Ojo proyectó que los hispanos tendrán el aumento más acelerado de cataratas entre todos los grupos étnicos de los Estados Unidos entre 2010 y 2050, pasando de 1,76 millones de casos a 9,51 millones, casi 5 veces y media más en 4 décadas.
¿Qué es una catarata exactamente? No es una película que crece encima del ojo, aunque muchas personas lo imaginen así. Es una opacidad que se forma dentro del cristalino mismo. Las proteínas del lente se degradan y acumulan, haciendo que el cristalino, normalmente transparente, se vuelva turbio. La visión se describe como ver a través de un vidrio empañado. Las cataratas avanzan lentamente. En las etapas tempranas, ajustar la iluminación o cambiar de lentes puede ser suficiente. Con el tiempo se dificulta leer, conducir, ver caras a distancia y especialmente conducir de noche porque los faros producen un deslumbramiento intenso que antes no ocurría. Muchos adultos mayores que dejan de manejar de noche sin saber bien por qué podrían estar experimentando cataratas sin haberlo identificado. Hay un detalle específico para los hispanos de origen mexicano. Estudios publicados en los Archives of Ophthalmology encontraron que tienen mayor riesgo de cataratas con deterioro visual que otros grupos. Y el tipo de catarata tiende a ser diferente, más frecuentemente en el centro del cristalino, no en los bordes. Las cataratas centrales afectan antes la visión funcional. Para cuando alguien llega a los 70 años, alrededor del 50% de los hispanos y latinos ya habrá desarrollado cataratas en algún grado. Eso no significa que todos van a necesitar cirugía inmediatamente, pero sí significa que la conversación con el médico sobre la salud del cristalino debe empezar antes de los 60, no después de que el problema ya interfiera con la vida diaria. Hay factores de riesgo modificables. La exposición prolongada a la luz ultravioleta acelera el envejecimiento del cristalino. Los lentes de sol que bloquean el 99 al 100% de los rayos UVA y UVB no son una vanidad. Cuando alguien dice que no necesita lentes de sol porque sus ojos son oscuros o porque no le molesta el sol, confunde la molestia que siente con el daño que recibe. El daño ultravioleta se acumula sin que la persona lo sienta. El tabaquismo también acelera las cataratas. Y la diabetes nuevamente aparece como factor. El azúcar elevada altera la composición del cristalino, haciendo que las proteínas se degraden más rápido. La cirugía de catarata es uno de los procedimientos más comunes y con mayor tasa de éxito en los Estados Unidos. Se hace de manera ambulatoria, en menos de 1 hora. Sin embargo, los hispanos con cataratas tienen menores tasas de acceso a la cirugía que otros grupos, en parte por barreras de idioma y en parte por desconocimiento de los beneficios disponibles en Medicare. Medicare cubre la cirugía de catarata cuando hay deterioro funcional comprobado. Vale la pena preguntar directamente al oftalmólogo si el nivel de deterioro ya justifica la cobertura y qué está incluido en el plan específico. Don Heriberto tiene 74 años y vive en San Antonio, Texas. Trabajó en construcción durante décadas, muchos años al sol sin protección ocular. Hace 4 años empezó a notar que los faros de los autos de noche lo deslumbraban de manera incómoda. Lo atribuyó al cansancio. Cuando su hija lo llevó a un examen, el médico encontró cataratas en ambos ojos, más avanzadas en el derecho. Con la ayuda de su hija para entender la cobertura del seguro, don Heriberto se operó ese año. Hoy conduce con más confianza de lo que lo había hecho en varios años. Tercera estación, la mácula. La mácula es el centro de la retina, la zona de mayor concentración de conos y de visión más nítida. Y es también el lugar donde se desarrolla una de las complicaciones más serias de la diabetes, la retinopatía diabética. Cuando el azúcar en sangre está elevada durante mucho tiempo, los vasos sanguíneos pequeños que nutren la retina se dañan, se vuelven permeables, se inflaman o en casos avanzados crecen de manera anormal. Eso interrumpe el flujo de nutrientes hacia los fotorreceptores y si esos fotorreceptores no reciben lo que necesitan, comienzan a deteriorarse. La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en adultos en edad laboral en los Estados Unidos. Y los latinos tienen casi 2,5 veces más probabilidades de desarrollar diabetes que las personas blancas no hispanas. Una investigación publicada en JAMA Network Open por la Universidad de Illinois en Chicago estudió a más de 3,000 adultos hispanos y latinos y encontró algo que raramente se incluye en los videos sobre visión. Las personas con 3 factores de riesgo cardiovascular combinados, diabetes, presión alta y colesterol elevado, tenían entre 4 y 6 veces más probabilidades de presentar discapacidad visual
que quienes solo tenían uno. Los hombres de origen mexicano mostraron el nivel de riesgo más alto del grupo. Lo que esto significa en lenguaje simple es esto: la salud del corazón y la salud del ojo no están separadas, son parte del mismo sistema. Los vasos pequeños que nutren la retina son los primeros en sentir el impacto de la presión alta, la glucosa elevada y el colesterol en exceso. Si usted cuida su corazón, también está cuidando sus ojos. Y si cuida sus ojos, usted está recibiendo información valiosa sobre cómo está su corazón. Esta es la parte del recorrido que más me importa que se lleve hoy, porque no está en los videos de ejercicios oculares ni en los anuncios de vitaminas. Está en los datos de su propia comunidad, recopilados por instituciones serias. Y apunta a algo concreto: el cuidado integral no divide el cuerpo en partes. Quinta estación: la degeneración macular relacionada con la edad. Hay enfermedades del ojo que la comunidad latina tiene en menor proporción que otros grupos, al menos por ahora. La degeneración macular relacionada con la edad, conocida como DMAE, es una de ellas. Los latinos tienen tasas relativamente más bajas que los blancos no hispanos, pero el riesgo no desaparece, se pospone. Y a medida que la población latina en los Estados Unidos envejece, las proyecciones indican que la prevalencia aumentará. Entender cómo proteger la mácula hoy tiene más valor justamente cuando el problema todavía no ha llegado. ¿Qué es la degeneración macular? Es el deterioro progresivo de la mácula, esa zona central de la retina de la que ya hablamos, donde se concentran los conos responsables de la visión nítida. Cuando la mácula se deteriora, la visión central se pierde o se distorsiona. Las personas describen ver una mancha oscura o borrosa en el centro del campo visual, como si hubiera un punto muerto justo donde quieren mirar. La visión periférica suele mantenerse, lo que significa que la persona puede ver cosas a los lados, pero no puede enfocar lo que está directamente frente a ella. Reconocer caras, leer, ver la televisión, todas estas actividades que dan sentido al día cotidiano se vuelven difíciles. Hay dos formas de DME: la seca, que es la más común y progresa lentamente, y la húmeda, que es menos frecuente pero más agresiva y puede causar pérdida de visión más rápida. La forma húmeda involucra el crecimiento anormal de vasos sanguíneos debajo de la retina, vasos frágiles que pueden sangrar y cicatrizar. El estudio AREDS-2 del Instituto Nacional del Ojo evaluó una combinación de luteína, zeaxantina, vitamina C, vitamina E, zinc y cobre. Una revisión Cochrane de 2023, que analizó 26 estudios con casi 12,000 participantes de 65 a 75 años, encontró evidencia de calidad moderada de que esa suplementación probablemente frena la progresión a DMAE avanzada. En personas con DMAE intermedia ya diagnosticada, el beneficio potencial es más claro porque el riesgo de progresión es mayor. ¿Qué significa eso en lenguaje práctico? Si usted ya tiene signos de DMAE que su médico haya identificado, la conversación sobre el suplemento AREDS-2 vale la pena. Si no tiene diagnóstico, el camino más sensato es asegurarse de que su dieta incluya los alimentos que proveen esos nutrientes de manera natural y hacerse los exámenes regulares. La luteína y la zeaxantina son pigmentos que se acumulan específicamente en la mácula. Actúan como un filtro natural que absorbe la luz azul de alta energía y reduce el daño oxidativo sobre los fotorreceptores. Las fuentes más densas incluyen la espinaca y la col rizada y también el huevo, particularmente la yema. Es curioso que muchas personas hayan escuchado durante años que hay que evitar la yema por el colesterol y que en paralelo la yema sea una de las fuentes más biodisponibles de luteína que existe. La yema no necesariamente tiene que evitarse y en el contexto de la salud ocular específicamente puede ser valiosa. El omega 3, especialmente el DHA, también merece mención. Se concentra de manera natural en la retina y cumple funciones de mantenimiento celular y protección. Las fuentes principales son el salmón, las sardinas, el atún y en menor medida las nueces y la linaza. El estudio AREDS-2 no encontró que el omega
3, suplementario añadiera beneficio adicional para la DMI específicamente, pero la Academia Americana de Oftalmología reconoce que su consumo regular apoya la salud ocular de manera más amplia, incluyendo la producción de lágrimas. Hay una herramienta práctica que el médico puede mostrarle para monitorear la mácula en casa, la cuadrícula de Amsler, una hoja con líneas en cuadrícula y un punto central. Se cubre un ojo y se mira el punto central. Si alguna línea se ve ondulada o hay un área que desaparece, eso es señal de alerta que conviene comunicar al médico pronto. Es gratuita, se puede imprimir y hacer parte de la rutina mensual de monitoreo en casa. Hagamos una parada, amigos, para repasar el camino. Retina y melanopsina. El ojo regula el reloj del cuerpo, no solo forma imágenes. Cristalino. La presbicia llega con los años y los ejercicios de acomodación ayudan moderadamente. Nervio óptico. El glaucoma es silencioso y afecta más a los latinos de lo que muchos saben. Mácula. La diabetes y los factores cardiovasculares combinados multiplican el daño. Sigamos hacia adelante, amigos. Hay algo que merece una explicación más completa. La miopía. La dificultad para ver de lejos ocurre cuando el globo ocular crece demasiado en longitud, de adelante hacia atrás, y la imagen de los objetos distantes se forma antes de llegar a la retina. En los años 70, alrededor del 25% de los estadounidenses tenía miopía. 30 años después, ese número subió al 42%. Y en algunos países de Asia, más del 80% de los jóvenes menores de 20 años la tienen. Algo cambió. Y cambió demasiado rápido para ser genético. Un cambio tan acelerado en tan pocas décadas apunta a factores del entorno. Y el factor que más consistentemente aparece en los estudios no es la pantalla en sí misma, es la ausencia de luz natural exterior. La Academia Americana de Oftalmología ha revisado múltiples estudios. Los resultados son sorprendentemente consistentes. Pasar tiempo al aire libre con luz natural de día reduce el riesgo de desarrollar miopía y puede frenar su progresión en niños que ya la tienen. Una de las hipótesis más sólidas involucra la dopamina. La luz intensa activa la retina de manera más completa y esa activación produce dopamina, una molécula que regula el crecimiento del globo ocular. Menos luz exterior puede significar que el ojo crece demasiado. Hubo un programa en Taiwán que convirtió esta evidencia en política pública. Se les pidió a los niños de kindergarten pasar 2 horas diarias al aire libre. En un seguimiento de más de 18,000 niños durante varios años, la prevalencia de miopía bajó del 15,4% al 8,4%. No es un milagro. Pero es evidencia real de que el entorno puede cambiar la trayectoria. ¿Qué significa esto para un adulto de 60 o 70 años? Para los niños que los rodean, el tiempo al aire libre es una de las mejores inversiones en salud visual. La Academia Americana de Oftalmología recomienda entre 1 y 2 horas diarias al exterior. Y para el adulto mayor, la luz natural de la mañana sigue regulando el reloj interno de su cuerpo. Energía, claridad mental, mejor sueño en la noche, la visión y el cerebro, lo que muchos no conectan. Hay algo que pocas personas escuchan explicado de esta manera y que tiene implicaciones directas para la vida diaria de los adultos mayores. El ojo envía información visual al cerebro por 2 rutas. La mitad de la información de cada ojo cruza al lado opuesto del cerebro. Todo lo que usted percibe en el lado derecho de su campo visual, sin importar con qué ojo lo vea, es procesado por el hemisferio izquierdo. Lo que percibe en el lado izquierdo lo procesa el hemisferio derecho. ¿Por qué esto importa? Porque la salud visual no es independiente de la salud cognitiva. Cuando la visión se deteriora sin corregirse, el cerebro recibe menos estimulación del canal sensorial más importante. El estudio HCHSSOL, el estudio de salud de hispanos y latinos, el más extenso en la comunidad latina en EEUU, encontró asociaciones entre el funcionamiento visual y las medidas de memoria y atención en adultos hispanos mayores de 55 años.
No significa que la visión borrosa cause demencia, pero sí que no corregir los problemas cuando son corregibles puede privar al cerebro de estimulación que necesita. Pensemos en esto de manera concreta. Una persona de 72 años que necesita lentes pero no los usa, está viendo el mundo de manera borrosa, no reconoce caras con claridad, no puede leer con facilidad, no puede ver pájaros en el jardín, los colores del cielo, el tablero de los juegos de mesa. Todas esas son fuentes de estimulación cognitiva. Sin ellas, el cerebro procesa menos y el cerebro que procesa menos tiende a envejecer de manera diferente. Hay algo más que conecta el ojo y el cerebro de manera directa y que tiene aplicación práctica inmediata para cualquier persona que cuida a un adulto mayor. La retina, técnicamente hablando, es tejido del sistema nervioso central, no es un órgano separado. Es una extensión del cerebro que está fuera del cráneo. Y los vasos sanguíneos de la retina son los únicos vasos del sistema nervioso central que se pueden ver directamente sin cirugía. Cuando el médico le dilata los ojos y mira el fondo ocular con el oftalmoscopio, está viendo vasos sanguíneos cerebrales de manera directa. El estado de esos vasos, si están engrosados, si muestran cruces, si hay sangrado o manchas, da información sobre cómo están los vasos sanguíneos en general, incluyendo los del cerebro. Esto es parte de por qué los exámenes de la vista son relevantes no solo para ver bien, sino para la salud general. Y es porque los médicos que tratan la presión alta o la diabetes hablan también de la importancia del examen ocular, no solo por los ojos, sino porque los ojos son una ventana hacia lo que está pasando dentro del cuerpo. Ahora llegamos a un ejercicio del que casi nunca se habla y que según la evidencia es probablemente el más útil de todos: el entrenamiento del ojo perezoso. La mayoría de personas no sabe que tiene un ojo dominante y uno que trabaja menos. En algunos casos, la diferencia es pequeña. En otros, un ojo hace casi todo el trabajo visual, mientras el otro simplemente acompaña. Cuando eso ocurre de manera marcada, se llama ambliopía o ojo perezoso. El ejercicio es sorprendentemente simple. Consiste en cubrir el ojo fuerte durante 5 o 10 minutos al día, mientras realiza alguna actividad que requiera ver, leer, mirar algo a distancia, seguir el movimiento de algo en el jardín. El ojo débil se ve obligado a trabajar solo. El cerebro tiene que procesar esa señal con más atención. Además de la agudeza visual, entrenar el ojo que trabaja menos tiene efectos en el equilibrio y la postura. Muchas personas, sin darse cuenta, inclinan ligeramente la cabeza hacia el lado del ojo más fuerte para mejorar la imagen que reciben. Eso genera tensión en el cuello y los hombros, que a veces se confunde con otros problemas. El ojo seco, el problema que más personas tienen y menos personas reconocen. Si alguna vez has sentido que los ojos le pican, le arden, le dan ganas de restregárselos constantemente, o que tiene una sensación de arenilla, aunque no haya nada en el ojo, probablemente ya conoce el ojo seco, aunque no siempre con ese nombre. El ojo seco es una de las condiciones oculares más frecuentes, especialmente en personas mayores de 50 años. Ocurre cuando el ojo no produce suficientes lágrimas o cuando las lágrimas que produce se evaporan demasiado rápido porque su composición no es la adecuada. Las lágrimas no son simplemente agua. Son una mezcla compleja de agua, aceites, proteínas y sustancias antibacterianas que forman la película lagrimal, una capa que protege y nutre la superficie del ojo con cada parpadeo. Con el envejecimiento, las glándulas que producen los componentes de las lágrimas trabajan menos. Y las mujeres mayores de 50 años después de la menopausia enfrentan un riesgo significativamente mayor de ojo seco por razones hormonales. Los estrógenos afectan las glándulas lagrimales y su reducción en la menopausia se refleja con frecuencia en la superficie del ojo. ¿Por qué esto importa más allá del malestar? Porque el ojo seco, si no se trata, puede dañar la superficie del ojo. Las córneas sin película lagrimal adecuada son más susceptibles a irritaciones, infecciones y, en casos severos, cicatrices que pueden afectar permanentemente la visión. Y hay otro aspecto que menos personas consideran. El ojo seco afecta la agudeza visual de manera funcional. Cuando la película lagrimal es irregular,
La imagen que llega a la retina no es nítida, aunque el ojo en sí esté sano. Muchas personas con ojo seco moderado creen que necesitan cambiar sus lentes, cuando en realidad el problema es la superficie del ojo, no el poder refractivo de sus lentes. El uso prolongado de pantallas también contribuye. Frente a una pantalla, parpadeamos significativamente menos de lo normal, y el parpadeo es el mecanismo que distribuye la película lagrimal. La regla 20-20-20 que los especialistas recomiendan, mirar algo a 20 pies durante 20 segundos cada 20 minutos de trabajo en pantalla, sirve en parte para forzar pausas en las que los ojos parpadean de manera más natural. El tratamiento más común del ojo seco leve a moderado son las lágrimas artificiales de venta libre. Para uso frecuente, conviene buscarlas de frasco unidosis sin conservantes. Las que contienen conservantes pueden irritar aún más si se usan más de 4 veces al día. La humedad ambiental también importa. El aire acondicionado en verano y la calefacción en invierno reducen la humedad del hogar y aceleran la evaporación de las lágrimas. Un humidificador en el cuarto puede marcar una diferencia notable sin necesidad de ser costoso. Los ácidos grasos omega 3 se han asociado en múltiples estudios con mejoras en la producción y calidad de las lágrimas. El salmón, las sardinas, el atún, las nueces y la linaza son las fuentes más accesibles. Para alguien con diagnóstico de ojo seco, vale la pena conversar con el médico sobre si esta estrategia es apropiada. Hay señales de ojo seco que conviene reportar al médico. Visión que baja temporalmente al mirar una pantalla mucho tiempo y mejora al parpadear. Sensación de arenilla sin causa visible. Enrojecimiento frecuente. Y una paradoja que confunde. Los ojos que lloran fácilmente con el viento o el frío pueden estar llorando precisamente porque están secos. El ojo, ante la falta de película lagrimal, produce un torrente reflejo de lágrimas de emergencia que tienen una composición diferente y no resuelven el problema. Telesfora, 67 años, vive en Miami, Florida. Llegó de Cuba hace más de 20 años. Trabajó como cajera durante mucho tiempo y desde su retiro pasa más horas frente a la televisión y el teléfono. Sus ojos estaban rojos y se los estaba restregando con frecuencia. Cuando lo mencionó de pasada en una consulta, el médico le explicó la relación entre la menopausia, la reducción de las glándulas lagrimales y el tiempo frente a pantallas. Lágrimas artificiales sin conservantes y un humidificador para el cuarto. En pocas semanas, Telesfora notó una diferencia real. Luisa tiene 52 años, maestra de primaria en Newark, Nueva Jersey, y cuidadora de su madre de 78 años en la misma casa. Hace unos meses notó que su hija de 11 años entrecerraba los ojos para ver el pizarrón. El diagnóstico fue miopía moderada con el ojo izquierdo significativamente más débil. El plan incluye los lentes recetados, el entrenamiento del ojo débil que indicó la doctora y tiempo al aire libre después de la escuela. Luz natural, objetos a distancia, sin teléfono en la mano. Para Luisa, que además de madre es cuidadora de su mamá de 78 años, hay algo adicional. La madre tiene mayor riesgo de glaucoma por su edad y su origen latino. ¿Cuándo fue su último examen completo con dilatación de pupilas? No el examen rápido del médico de cabecera. El examen donde el oftalmólogo revisa la presión del ojo, el nervio óptico y el fondo del ojo. Acompañar a los padres a ese tipo de examen y ayudarles a formular las preguntas es una de las cosas más valiosas que puede hacer un hijo adulto. 3 preguntas básicas. ¿Cuál es mi presión ocular y está en rango normal? ¿Hay señales tempranas de glaucoma o daño en la retina? Si tengo diabetes o presión alta, ¿con qué frecuencia debo volver? Esas 3 preguntas pueden ahorrar años de deterioro silencioso. Sobre los suplementos, una aclaración breve. Hay uno con evidencia sólida, pero en un contexto específico. El estudio AREDS-2 del Instituto Nacional del Ojo evaluó una combinación de luteína, zeaxantina, vitamina C y E, zinc y cobre en personas con degeneración macular avanzada. Encontró una reducción de aproximadamente un 25% en el riesgo de progresión. Eso no significa que cualquier pastilla para la vista que se vende en la farmacia vaya a funcionar para cualquier persona.
Antes de gastar, vale la pena preguntarle al médico si hay indicación real. Para la mayoría de personas, los vegetales de hoja verde, la yema del huevo, el camote y la zanahoria ya proveen lo que el ojo necesita. No hay magia, hay hábitos. Y eso, estimados oyentes, es buena noticia. Hábitos cotidianos. El protocolo de la semana. Hemos recorrido mucho terreno en este viaje por el ojo, la retina y sus capas, el cristalino y la presbicia, el nervio óptico y el glaucoma silencioso, la mácula y su vulnerabilidad al azúcar y al colesterol, las cataratas y el riesgo particular de los hispanos, la degeneración macular y los nutrientes que la protegen, el ojo seco y sus causas, y la conexión entre la visión y el cerebro que pocas personas escuchan explicada. Ahora viene la parte más práctica de todo. ¿Qué puede hacer esta semana que sea gratis, que no requiera receta y que se base en todo lo que hemos visto hoy? Lo primero es la luz de la mañana. Durante los primeros 30-40 minutos después de levantarse, salga al exterior o siéntese cerca de una ventana con luz natural directa, sin lentes de sol en ese momento, a menos que la luz sea realmente intensa. La melanopsina se activa, el reloj interno recibe la señal de que el día comenzó. Esto no es bienestar vago. Es fisiología directa y muchas personas reportan diferencias reales en su energía y sueño nocturno simplemente con este hábito. Lo segundo es el entrenamiento del ojo débil, 5 a 10 minutos al día cubriendo el ojo más fuerte. Haga algo que requiera ver, leer, observar el jardín, seguir el movimiento de algo a distancia. El ojo débil trabaja solo. El cerebro aprende. La plasticidad neuronal, aunque más lenta con los años, sigue funcionando. Lo tercero es el ejercicio de acomodación, 2 o 3 minutos al día, alternando el enfoque entre un objeto cercano y algo lejano, 5 o 6 segundos en cada posición, 8 a 10 repeticiones, gimnasia del músculo ciliar, el que mueve el cristalino, no devuelve la elasticidad perdida, pero mantiene activo lo que queda. Lo cuarto es el tiempo al aire libre. 2 horas diarias para los niños, según la Academia Americana de Oftalmología. Y para el adulto mayor, el paseo de la mañana o la tarde no es solo para el corazón, es para los ojos también. Lo quinto es revisar los lentes de sol, que bloqueen el 99 al 100% de los rayos UVA y UVB. El precio no siempre determina la protección. Los de farmacia o tiendas de descuento pueden ser adecuados si la etiqueta lo confirma. Lo sexto es la hidratación. La deshidratación crónica, más frecuente en adultos mayores porque la sensación de sed disminuye con la edad, contribuye al ojo seco. Antes de buscar gotas, evalúe si está bebiendo agua suficiente a lo largo del día, distribuida en varios vasos, no toda de una vez. Lo séptimo, y tal vez el más importante de todos, es el examen ocular completo. No el examen rápido de visión que forma parte de la consulta con el médico de cabecera. El examen completo con un oftalmólogo u optometrista, con dilatación de pupilas, que permite ver el nervio óptico, el fondo del ojo, la mácula y medir la presión intraocular de manera precisa. Si usted tiene más de 60 años, es hispano o latino y no recuerda cuándo fue su último examen de este tipo, eso es información suficiente para agendar uno cuanto antes. Si tiene diabetes o presión alta, ese examen debe ser anual, no cuando se acuerde. Si tiene antecedentes familiares de glaucoma, debe conversarlo específicamente con el oftalmólogo para determinar con qué frecuencia examinarse. En los Estados Unidos, Medicare Parte B cubre el examen anual de la vista para glaucoma en personas de alto riesgo, lo que incluye a los hispanos mayores de 50 años y a cualquier persona con diabetes. Ese examen puede hacerse sin costo adicional si el proveedor es participante de Medicare. Vale la pena preguntar en la consulta si el examen está cubierto antes de recibirlo, no después. Hay una frase que muchos adultos mayores dicen cuando la vista falla: ¿ya para qué si ya estoy viejo? Es comprensible. Y también es importante cuestionar, una persona que no trata sus cataratas puede perder la posibilidad de conducir. Una con glaucoma avanzado sin diagnosticar
puede perder la visión periférica que necesita para caminar con seguridad. Una que no puede leer ni ver bien la pantalla pierde fuentes de estimulación y disfrute cotidiano que el cerebro también necesita. El cuidado ocular en la segunda mitad de la vida no es un lujo. Es una parte del cuidado de la dignidad y la autonomía que todos merecen. Hagamos el cierre del recorrido de hoy, amigos. Hemos recorrido el ojo desde adentro, la retina que regula el cuerpo más allá de la visión, el cristalino que pierde flexibilidad con los años, el nervio óptico silenciado por el glaucoma con mayor frecuencia en nuestra comunidad, y la mácula vulnerable cuando la diabetes, la presión y el colesterol actúan juntos. La luz al aire libre frena la miopía en los niños. El ojo débil se puede entrenar con algo tan simple como cubrirlo unos minutos al día. Y la conexión entre el corazón y los ojos es real y tiene datos propios para los latinos. Este contenido es únicamente informativo y no reemplaza la evaluación de un médico u oftalmólogo. Antes de tomar decisiones sobre suplementos, lentes o cambios en sus hábitos de salud visual, consulte con un profesional. Especialmente si tiene diabetes, presión alta o más de 60 años. Un examen ocular completo con dilatación de pupilas debe estar en su agenda este año. Si este recorrido le fue útil y cree que alguien en su familia merece escucharlo, hágalo llegar. Un familiar con diabetes que nunca ha ido al oftalmólogo, un nieto que frunce en el ceño mirando el pizarrón, una madre o un padre de más de 70 años que no recuerda cuándo fue su último examen de ojos. A veces la información correcta llega a la persona correcta en el momento justo y eso cambia algo real. Aquí seguiremos acompañándoles con lo que la ciencia dice sobre la salud, explicado de forma que sirva en la vida de todos los días.